saludo desde el norte de Argentina, una provincia que se llama Tucumán. Contenta y honrada de esta invitación. Les pido disculpas por haber tardado en ingresar. Acá, por lo menos en mi ciudad, todas las actividades están ya realizadas con normalidad, entonces son presenciales. Entonces, bueno, atendemos todas las situaciones de trabajo personales y ministeriales en forma personal, así que tuve un problema para llegar a tiempo acá desde donde estoy transmitiendo, pero es muy lindo ver personas tan comprometidas, ¿no?, en esta tarea de diferentes ciudades. Así que más aún en este aniversario, es decir, cuando uno celebra esto, celebra los logros, pero yo creo que también uno hace un análisis de cuánto hemos logrado y cuánto nos falta. Me imagino que acá esta sala está llena de soñadores, de gente pionera. Y los pioneros, ¿qué nos pasa? Los pioneros nos lanzamos a hacer cosas que a un montón les parece re idealistas o locas, recibimos todas las piedras, abrimos camino, pero después, capaz que en esta o en la generación siguiente uno ve los frutos. Yo no sé si lo que nosotros estamos haciendo hoy lo veremos con nuestros propios ojos, pero sé que mis hijos sí lo verán, así que creo que esa es una motivación. Mis papás me inculcaron eso, mis papás también son pioneros, soñadores, y desde pequeña me hicieron ver, mirar mi nación y trabajar en pos de eso. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice: vive como si fueses a morir hoy, pero planifica como si fueses a vivir 100 años. Así que me imagino que todos los que están aquí son también de esos soñadores y planificadores. De hecho, esta misma organización es una organización con ambiciones grandes, ¿sí? Estamos en total acuerdo y coincidencia en trabajar estratégicamente para transformar las 7 esferas de la sociedad. Desde mi lugar, personalmente, estoy involucrada en lo que es el gobierno, soy funcionaria en mi ciudad, a nivel local, y también trabajamos, como me presentaron recién también, en un ministerio que se llama Nacidos para Gobernar, donde hacemos entrenamiento y coaching a aquellos cristianos que tienen un claro llamado a la participación política, y es de eso de los que yo les quería hablar. ¿Sí? Si bien capaz que acá los que estoy viendo en la sala, muchos son muchos más grandes que yo, pero a los cuales honro y les respeto, no quiere decir que yo ya lo sepa todo, sino que en mi edad he podido transitar algunas cosas, aprenderlas, y poder tomar algunos principios que espero les puedan servir, ¿sí? Así que si es que ya me hicieron host, yo puedo compartir. Muy bien. La participación de los hijos de Dios para transformar una nación. Primero quiero tocar estratégicamente un paradigma que es el que ha impedido durante muchos años, décadas, y podríamos decir hasta centurias, que el cristianismo tenga una evidencia real en las reformas sociales y culturales. Es decir, el cristianismo primitivo tenía en claro de que uno de sus ejes era transformar ciudades. Con los años sabemos de que cuando el Imperio Romano empieza a tomar una clara postura política, se diluye el mensaje del Evangelio para tener una cosmovisión escindida. ¿Qué quiere decir escindida? Cuando se separa la idea de hay una responsabilidad de la Iglesia que es eterna, ¿sí?, que tiene que ver con el más allá, y otra que es la responsabilidad cívica y política que tiene que ver con el ahora. Y la Iglesia tiene que encargarse, lo dijo San Agustín y toda esa línea de pensadores, de los bienes venideros, el más allá. Déjenos a nosotros, los que trabajamos en el hoy, el encargarnos de los asuntos terrenales. Y así como la Iglesia empezó a relegar asuntos que inicialmente entendían de que era parte de su tarea el poderlas transformar, ¿sí? Hechos 3:21 dice: es necesario que Jesús permanezca en el cielo hasta la restauración total de todas las cosas. ¿Sí? Es decir, hay una tarea que es la de la Iglesia, que no es solo predicar el Evangelio de la salvación, sino ir más allá y discipular naciones, como lo dice Mateo 28. Dice: vayan y hagan discípulos de las naciones, es decir, los sistemas, los entornos, la educación, la salud, la familia, las artes, el gobierno, la economía. La Iglesia hoy en día está entendiendo un mandato milenario de transformar ciudades, ¿sí? Entonces, el primer paradigma que hay que vencer es esta escinción de lo laico y lo clerical. Algunos dicen, bueno, acá se utiliza mucho en Argentina cuando alguien se presenta, alguien que es cristiano, y que dice,
Bueno, ¿cuál es tu trabajo en lo secular? Este es mi trabajo eclesiástico, este es mi trabajo en lo secular. No existe tal escinsión en la vida de un transformador porque entiende que su quehacer cívico es en todos los ámbitos, que su vida como hijo de Dios y como ciudadano no tiene una escinsión. ¿Saben dónde está la escinsión? La separación. En nuestra propia cabeza está esa mentalidad separatista, ¿sí? Donde uno dice, bueno, en términos de cristiano tengo que hacer esto, pero en términos como ciudadano tengo que hacer esto. Lo que ha generado esto es precisamente el no involucramiento en asuntos públicos de la misma iglesia o de los cristianos, digamos, como miembros de la misma iglesia. Cuando la iglesia sí entendió esto, generó cambios asombrosos, ¿sí? Nosotros vemos que, por ejemplo, la carta de las Naciones Unidas, la primera inspirada para la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, fue hecha impulsada principalmente por cristianos, ¿sí? Es decir, la mayoría de los principios que hoy son tomados como, digamos, principios generales para todos los derechos humanos son basados en la Biblia, la igualdad de todos los hombres entre sí, la igualdad delante de la ley, ¿sí? La protección del más débil, el derecho a la vida y a la propiedad privada. Si uno hace un estudio específicamente bíblico, son principios bíblicos, es decir, cuando la iglesia sí se involucró en asuntos civiles, tuvo resultados espectaculares, ¿sí? Y así podría hablarles de cómo inició la Cruz Roja, de cómo inició justamente el registro civil, los derechos incluso en situaciones de guerra. Entonces, sí tuvimos experiencias exitosas. Ahora la Iglesia está dando un paso más allá y pensando estratégicamente cómo podemos influenciar intencionalmente en nuestras ciudades, ¿sí? Entonces, acá quiero mostrarles un gráfico, ¿sí? Que es realizado en base a un estudio de sociólogos en Latinoamérica. Si ustedes lo pueden ver ahí, dice, aquí ustedes ven, en los gráficos están todos los países de Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, sigue la lista, y tenemos en el gráfico de color verde cristianos evangélicos. El gráfico en color celeste son los niveles de pobreza, ¿sí? Y la delincuencia en color amarillo. ¿Qué quiere decir? Si nosotros empezamos bueno, ustedes tienen ahí en segundo lugar el gráfico de Bolivia, es decir, un porcentaje alto de cristianos evangélicos, pero un porcentaje altísimo de pobreza y también otro tanto de delincuencia. Si vamos incluso a países donde el evangelio es más extendido, estamos hablando de Centroamérica, fíjense los niveles en Guatemala, en Honduras, ¿sí? No hay una correlación directa en crecimiento del evangelio en manifestaciones concretas en las ciudades. Es decir, el evangelio debería haberse manifestado concretamente, por ejemplo, en reducción de los índices de crímenes violentos, ¿sí? En fracaso del narcotráfico en esas ciudades, o por lo menos merma del narcotráfico, de la trata de personas, de otros delitos violentos, y no vemos aún, ¿sí? Porque yo de todos modos voy a ser esperanzadora, no vemos aún que se haya manifestado directamente o de una manera proporcional al crecimiento del evangelio en la cotidianidad de nuestras ciudades. Es decir, este gráfico que les estoy mostrando es una deuda pendiente, es un desafío que tenemos nosotros como transformadores en nuestras ciudades y en nuestras naciones, ¿sí? Acá puse algunos ejes para hablar de la transformación, ¿sí? Primero hay que tener la cosmovisión correcta. Es decir, si de repente yo tengo una cosmovisión pesimista, una cosmovisión religiosa, sectaria, no voy a poder transformar ciudades. Si uno dice, a ver, tu cristianismo vivilo de tu fe en un foro interno hacia adentro, no se puede transformar hacia afuera, ¿sí? O por ejemplo, si alguien cree desde una perspectiva escatológica que solo estamos esperando la venida de Cristo y que se van a perder todas nuestras ciudades, que muchos piensan así, bueno, el mal va a aumentar y bueno, no hay nada más que hacer, esperemos, ¿sí? Que esto se va a explotar, nos vamos nosotros volando al cielo con nuestro Señor, ¿sí? Tiene que ver, nuestras acciones están guiadas por una cosmovisión. Cuando hay una cosmovisión con muchos paradigmas erróneos, muy limitada, sesgada, pesimista, no se va a poder
obrar desde esa cosmovisión, es decir, nuestra cosmovisión es cómo nosotros concebimos el mundo. Si yo veo el mundo como un campo misionero, si yo veo, digo, las artes son una esfera donde yo debo ir a transformar, la economía, debemos preparar jóvenes para que lleguen ahí, necesitamos preparar en emprendedores, tenemos que preparar estratégicamente una generación que llegue a los lugares decisivos, por ejemplo, en las universidades para crear un pensamiento acorde a nuestros principios, uno está teniendo una acción a partir de una cosmovisión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es revisar si estamos desde la cosmovisión correcta, ¿sí? Principalmente el liderazgo que va a ser el que va a impulsar estos movimientos de transformación, ¿sí? Luego puse aquí la participación ciudadana porque todavía hay una visión de la no participación. Hay muchos todavía que están en una situación de pasividad. Hoy en día, de hecho, muchos son opinólogos de las redes sociales. Hay una frase que me encanta decir, la pueden tomar nota, y que es: el mundo no cambia con tu opinión, el mundo cambia con tu acción, ¿sí? Y hoy en día muchos están refugiados detrás de un teclado, pero yo pienso que esto, y tiran piedras a los que hacen bien o mal, pero no hay un involucramiento concreto en proyectos. Entonces necesitamos movilizar para una participación ciudadana. Primer punto, o sea, en pos de mayor democracia, en pos de mayor compromiso desde el nivel local hasta otros niveles en nuestras ciudades y en nuestros estados. Ahora, pero ¿cuál es nuestro valor agregado? ¿Sí? El valor agregado son nuestros principios, es decir, yo me veo como un transformador que vamos a dar el ejemplo, yo soy funcionaria municipal, entonces, desde mi lugar yo digo, tengo que impulsar políticas públicas, pero ¿cuál es mi diferencia con otros? ¿Cuál debería ser mi diferencia sustancial, ¿sí? O el valor comparativo, es que yo le voy a poner un ingrediente, por ejemplo, de justicia, de verdad, de respeto por la vida, de protección de los más débiles, ¿sí? Entonces, el valor agregado en nuestra participación, seamos funcionarios o no, es dada precisamente por nuestros valores y principios, ¿sí? Voy a comentarles un ejemplo para ir bajando con cuestiones concretas. Nosotros hemos impulsado en este mes una ordenanza municipal que establece que hay, acá en Argentina hay lo que se llama registro de deudores alimentarios. Ese papá que no le pasa a sus hijos lo que le corresponde, digamos porque su pareja, la madre de sus hijos, o puede ser al revés, ¿no? Le haya iniciado un juicio de alimentos y debe dar esa manutención, es decir, el derecho al alimento de ese niño o niña, y de repente no se lo da, pasan más de 3 meses sin darle a ese hijo su responsabilidad, digamos, parental. Generalmente son casos de están separados y el padre tiene que seguir manteniendo a sus hijos menores de edad. Esta persona pasa a estar inscrita en lo que se llama registro de deudores alimentarios. Bueno, nosotros hemos trabajado en una ley que es que esos deudores alimentarios estén impedidos de algunos otros beneficios, digamos, o de derechos civiles y políticos. ¿Para qué? Para que tengan un incentivo para aportarle justamente el alimento a sus hijos. Entonces, por ejemplo, la renovación o la extensión de un carnet de conducir, ¿sí? De un registro de conducir, no se le puede dar a alguien que se aparece en los registros y si usted está acá por pedir un carnet, pero usted no está manteniendo a sus hijos, no se le puede dar hasta que usted resuelva esa situación. Ahora, ¿qué es lo que nos motiva? ¿Por qué de repente es un valor agregado? Porque es justo. Es justo que un niño reciba el alimento de parte de su padre, estamos amparando el derecho de los niños. Entonces uno diría, pero es un registro de tránsito. O sea, ¿cómo puedo yo desde la dirección de tránsito impulsar una política pública que respete los derechos del niño? Bueno, de esta manera. Entonces, por darle solo un ejemplo de cuando alguien tiene un eje de justicia, si hay el mismo criterio, el impedimento para acceso a cargos públicos, si alguien debe la manutención de sus propios hijos. Entonces, fíjense que si nosotros empezamos a impulsar desde estos ejes de justicia, de verdad, de transparencia, podríamos empezar a tener un norte para nuestra participación ciudadana, ¿sí? Ahora, cuando nosotros empezamos a participar, cada uno de ustedes, desde organizaciones civiles, desde iglesias, puede ser incluso acá que también haya personas no cristianas, que se tenga una participación intencional en un espacio local, educativo, en el ámbito en el que cada uno esté, lo que más nos cuesta, queridos amigos, es sostener ese compromiso. Yo he visto en mi vida mucha gente que es entusiasta,
pero se embala en un proyecto, le gusta, y como no ve respuesta a corto plazo, no ve gente que se suma, no ve los resultados a corto plazo, se desanima y no continúa. Y frustra ese proyecto, que era un proyecto genial, que era un proyecto de soñador, que era un proyecto innovador, que era en pos de una transformación en un ambiente, pero ¿qué es lo que pasa? Dice, no tengo apoyo, no tengo recursos, no es comprendido mi idea, mi proyecto, no tengo respaldo, y se desaniman y frustran, y muchos abortan ese proyecto, esa idea, esa iniciativa, hasta les diría una política pública, porque no ven a corto plazo un resultado. Punto ahí, vamos a dejar un asterisco porque quiero hacer un hincapié especial enseguida sobre eso. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles? Ese involucramiento tiene que ser sostenido en el tiempo. Es decir, si tienes una idea, si tienes un proyecto, vas a tener que sostenerlo en el tiempo, aunque al principio seas incomprendido, aunque pocas personas se te sumen, aunque todavía no veas las resultantes, pero si estás convencido que eso es algo que va a causar buenos resultados, yo te animo, seguí sosteniendo en el tiempo hasta que veas el resultado, ¿sí? Voy a dejar en punto suspensivo porque tiene que ver con la filmina siguiente. Y esto, la planificación estratégica e intencional. Queridos amigos, la transformación de nuestras ciudades, de nuestras naciones, no es algo azaroso. No es algo accidental. Uy, qué bueno, che, tenemos el rector de una universidad que es un becario nuestro. No es que de repente uno va a tener gente, che, de repente uno de nuestros jóvenes llegó a ser director de un hospital. ¡Wow! Mira, es director de la juventud. No es que va a pasar esas cosas. A ver, pueden suceder esos milagros que alguien lo llame y diga, ¿tenés el cargo que estuviste esperando y llueve del cielo? ¿Puede ocurrir? Claro que sí. Ahora, son excepcionales los casos donde milagrosamente posicionan a alguien en lugar de mucha influencia. Lo que generalmente ocurre es que hay que hacer una preparación intencional y estratégica para llegar a esos lugares. Pongamos el ejemplo de la educación. Uno dice, tengo que preparar una generación que ahora tiene entre 15 y 20 años, o entre 15 y 25 años, para que de acá a 10 años, a 20 años, sean los formadores de opinión de la próxima generación. Lo voy a tener que preparar en estrategia comunicativa, lo voy a tener que preparar en pensamiento, en fundamentos ideológicos, para que puedan llegar de repente a un decanato de una universidad, a crear y a escribir nuevos libros, a generar de repente una solidez de nuevos pensamientos que hablen de una reforma y una transformación. Entonces eso va a ser estratégico, va a ser fruto de una planificación. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos coaching? ¿Sí? A estos, ¿se me escucha bien? ¿Sí? ¿Cómo hacemos coaching a estos jóvenes para que puedan estratégicamente llegar a donde nosotros los queremos llevar por los próximos 10 años? ¿Sí? Es lo que nosotros, en el caso de Nacidos para Gobernar, estamos trabajando intencionalmente para de acá a 10 años tener una generación de gobernantes con principios de reino, ¿sí? Pero así les puedo hablar en cada una de las esferas en las que ustedes estén trabajando, de hacer una planificación estratégica intencional, es decir, vamos a tener en los próximos años tantos representantes en el Congreso Nacional que lleven nuestros valores. Vamos a tener en los próximos años los periodistas más influyentes en los medios de comunicación, ¿sí? Eso tiene que ser fruto de trabajo intencional, con recursos, con personal trabajando full time para eso, con trabajo interconectado de organizaciones para ver ese resultado. Nosotros hoy vemos de repente otros movimientos, puedo hablar de movimientos ecologistas, del movimiento LGTB, que hoy tienen lugares estratégicos de influencia desde las Naciones Unidas, pasando por todo el arco de la prensa, en la educación, en la cultura, y uno dice, wow, están en todos lados. ¿Qué cosa, no? No es fruto del azar, ¿sí? Sino que intencionalmente planificaron esto hace 20 años para que hoy puedan estar en los lugares de mayor influencia. Entonces, seamos estratégicos y planifiquemos por los próximos mínimamente 10 años, ¿sí? Y ahora sí, resulta que les hablé recién de sostener en el tiempo los proyectos que nosotros estamos convencidos que son para el bien de nuestras ciudades, ¿sí? Aquí yo les puse proceso ascendente esperado de la iglesia en la sociedad, ¿sí? O de personas de bien o de personas con principios.
Primero ustedes ven ahí una curva, ¿sí? Que al principio uno empieza siendo desconocido. Vamos a poner el ejemplo de su mismo centro, Action Center Bolivia. Uno dice, bueno, recién llevamos 2 añitos, estamos ahí con muchos proyectos, pero hay muchos que todavía no nos conocen, no saben que existimos, otros tienen claro la visión, otros todavía no saben muy bien, pero ustedes permanecen 2, 5, 10, 15 años hasta que llegan a ser conocidos. Che, vos te querés involucrar en transformación de ciudades, vos tenés que vincularte con la Action Center. O sea, después de sostenerse uno en el tiempo, empieza a ser como un ícono de referencia, ¿sí? Nosotros tenemos hoy, hace poco cumplimos con nuestra fundación que se llama Fundación EPASI, Equipo de Prevención del Abuso Sexual Infantil acá en Argentina, 20 años, una organización fundada por mi mamá. Esta organización, ahora luego de 20 años, podemos decir que somos una referencia, unos eminencia en el tema de prevención del abuso sexual infantil. Pero fue luego de sostenernos durante 20 años haciendo lo mismo, ¿sí? Entonces, les decía, pasar de ser desconocidos a ser conocidos. Y si uno sostiene eso en el tiempo, ¿sí? Pasa recién a ser reconocido. Les pasará en sus organizaciones sociales donde dicen, a ver, la persona, la organización que mejor trabaja el tema de las adicciones está la organización. Los que mejores trabajan el tema de educación son ellos. Los que más están preparados para el tema de ecología es esta organización. Ahora, ¿cómo se logra ese renombre? ¿Cómo se logra esa incidencia? Luego de permanecer en el tiempo. Escuche, a pesar de las críticas, a pesar de las obstrucciones, a pesar de las incomprensiones, a pesar de muchos, como les decía al principio, los pioneros son los que, como abren camino, son los que más muchas veces van al choque. Y algunos he visto organizaciones hermosas que nacieron y como tuvieron mucha oposición, se desarmaron y si hubiesen permanecido en el tiempo, hubiesen logrado los objetivos que querían, ¿sí? Entonces, luego de pasar por este proceso de ser desconocidos, a ser conocidos, luego a ser reconocidos, y esto podemos hablarlo a nivel ciudad, a nivel estado, ¿sí? A nivel provincia, a nivel nación, ¿sí? Luego podemos decir que estamos en una instancia de influenciar. ¿Qué quiere decir? Se van a tomar decisiones sobre tal materia, juventud. Bien, tenemos que involucrar en la mesa a tal organización que viene hace rato trabajando con los jóvenes. Lo que más saben del tema son ellos. Entonces, cuando una organización, o esa organización por la juventud hace 30 años, siempre en la misma tecla y hoy pueden ser consultados para una referencia, para ser escuchada su opinión y tener en cuenta. Entonces ahí se puede lograr la influencia. Y luego podemos decir que podemos estar definitivamente en lugares de decisión donde ya precisamente las decisiones pasen por uno mismo, ¿sí? Después de haber recorrido todo este proceso, yo creo que ahí es donde debemos aspirar, en estos 2 últimos ejes, en ser influencia y en ser definitivamente los decisores. ¿Qué quiere decir los decisores? Ya cuando alguien dice, mira, por mí pasa si se aprueba o no un plan de estudio de una carrera. ¡Wow! Otra cosa es estar detrás del mostrador cuando uno va y presenta, tengo un proyecto, no sé si se podría realizar, y otra cosa cuando vos decís, yo estoy del lado allá donde se firma, se aprueba un proyecto, una declaración, una iniciativa, entonces tenemos que aspirar a estar en esos lugares, no siempre vamos a estar detrás del mostrador. Y aquí quiero hablarles precisamente, ¿sí? Luego de esto, a ver si me ven, respecto a lo que tarda, pero para dejarles esta esperanza, ¿no?, de la posibilidad de la transformación, a mí me encanta la historia de Martin Luther King, imagino que lo deben conocer, y si no se leyeron su biografía, léansela, si no se vieron la película, salió una película nueva de él, relativamente nueva, que se llama Selma, hermosa, está en Netflix, véanla, auspicia este momento, no, mentira. Cuando yo veo la lucha de Martin Luther King, vemos de que él hizo una lucha para que la vieran las generaciones venideras. A ver, si él solo se llevaba por lo que podría haber logrado en esos años de lucha, se tendría que haber deprimido. Dice, a ver, me persiguen. Bueno, lo terminaron asesinando. ¿Sí? En este momento lo que más le pasaba eran
mayores persecuciones, más muertes de las personas de su equipo, pero él era un visionario. Si ustedes escucharon lo que se llama esa última declamación, justamente unos días antes de morir, él dice, pueden buscarlo ahí, el discurso, I've been into the mountain top. Yo estuve en la cima de la montaña. Y él dice, yo estuve en la cima de la montaña y pude ver la tierra prometida. No voy a llegar ahí, pero la voy a ver. Yo la voy a ver con mis ojos o mis hijos lo verán. Cuando ustedes escuchan su discurso en el Lincoln Memorial, 250.000 personas, no había WhatsApp, queridos amigos, no había redes sociales, y él convoca a 250.000 personas para una causa, que era la de la lucha por los derechos civiles de las personas de color, y él dice, yo tengo un sueño que un día un blanco y un negro van a jugar juntos, un día un blanco y un negro van a ir a la misma escuela, un día un blanco y un negro van a poder subirse al mismo colectivo. Mire, eso fue año 1964-65, ¿sí? 60 años después, un negro ocupaba la presidencia de los Estados Unidos. Él, a ver, podemos decir que profetizó lo que iba a pasar. Sus ojos no lo vieron, él murió con menos de 40 años, pero a los 37 años de edad recibió el Premio Nobel de la Paz. Díganme si no era un soñador. Ahora, eso implicó un nivel de compromiso tremendo de él, de sus generaciones, ¿sí? De pagar con su vida lo que creía. Pero con esto, ¿qué les quiero decir, amigos? Yo me imagino que estoy acá en esta sala llena de soñadores, ¿ah? ¿Cuántos se consideran soñadores? Pioneros. Gente, o sea, si están en un centro por la transformación de su país, me imagino que creen en la transformación de su país, ¿sí? Y por ahí, queridos amigos, uno, aunque es soñador y entusiasta por naturaleza, nos desanimamos cuando vemos las noticias tan feas de nuestras naciones. O sea, cuando uno dice, yo lucho por la transparencia y semejante monumento a la corrupción, yo lucho por la inocencia de los niños y me liberan los violadores, yo lucho por la democracia y acá hay fraude electoral, yo lucho por la justicia y acá los narcos y los mafiosos andan impunes. Y uno tiende a desanimarse, y uno tiende a pensar, ¿y valdrá la pena todo lo que estoy haciendo? ¿Alguien lo valorará? ¿Llegaremos a buen puerto? ¿Habrá valido la pena que entregue horas de mi día, que me dedique a este proyecto, que a veces deje mi familia, que ponga plata en esto? Queridos amigos, quiero decirles que vale la pena. Vale la pena trabajar por la transformación de nuestras ciudades. Vale la pena, aunque sea morir soñando, como lo hizo Martin Luther King, que aunque fue asesinado de un balazo, él se murió creyendo que su lucha valía la pena, y vaya que lo fue, ¿sí? Entonces, queridos amigos soñadores transformadores de Action Center Bolivia, vale la pena lo que ustedes están haciendo. Lo que tenemos que hacer es conectarnos entre todos, por eso felicito esta iniciativa, que ustedes estén relacionados, yo voy a tomar el monte de la comunicación, yo de la economía, yo de la familia, yo del gobierno, yo de la salud, no estamos compitiendo uno con otro, mire, hay tanto por hacer que no nos van a alcanzar las manos, los días, los años, pero claro que va a valer la pena, porque en su lucha van a motivar a otros. A ver, yo estoy aquí porque lo vi a mi papá desde que tengo memoria diciendo vamos a transformar a Argentina, yo lo creo y veré a Argentina llena de gloria de Dios y veré que algún día el bien triunfará sobre el mal y que no siempre el mal y las mafias van a triunfar. Yo crecí escuchándole a mi papá diciendo eso. Soy la segunda generación y mis hijos se levantan escuchándome que yo digo eso. Entonces, queridos amigos, si tienes hijos, amigos, colegas, discípulos que te escuchan diciendo, dispersando esperanza, ya estás haciendo algo. Porque cuando alguien te escucha decir esto que yo escuché recién, bueno, estamos trabajando por la transformación de nuestra nación, vos estás dispersando esperanza. En un mundo lleno de tantas malas noticias, donde por lo menos en mi nación, vos prendés la televisión y lo único que hacen es contar muertos. No sé cómo será en Bolivia, pero aquí prendés las noticias, te cuentan los muertos día a día. Entonces, en un mundo en el que solo se dedica a contar muertos y malas noticias, que ustedes sean un grupo de soñadores que anhelen la transformación de su nación, yo los felicito. Yo los felicito y les termino diciendo, vale la pena trabajar, sostengan en el tiempo el proyecto que tengan en su corazón, nunca vas a tener alineado a todos los planetas, no sé si les pasa. Cuando tenés gente, no tenés plata, por fin que tenés plata, no tenés tiempo, cuando tenés pila, no tenés ni gente ni plata, y si nunca tengo todo junto, ¿saben qué, amigos? Nunca vamos a tener todo junto. Uno dijera, ojalá algún día se me dieran todas las cosas juntas, no va a pasar.
¿sí? Entonces, con lo que tengas, empezá. Ahora en la pandemia muchos decían, bueno, lo que tengo es tiempo, bueno, utiliza tiempo, pero no tengo plata, bueno, pero cuando tengo plata nadie quiere trabajar en esto, cuando tengo gente, bueno, siempre nos pasa, es propio de los pioneros, de los soñadores como ustedes, pero con lo que tengas, inicia. Inicia motivando, despertando una generación, ¿saben por qué, amigos? Porque vale la pena. Y además, ¿saben por qué? Para los que son cristianos, no sé si todos lo son aquí, pero tenemos el plus, y con esto termino, no los quiero aburrir, que esto no es un proyecto individual, ni son un grupo de locos que han dicho, che, estaría bueno trabajar, transformar nuestras ciudades. Tenemos al más grande de nuestro lado. O sea, Dios es más poderoso que todas las mafias juntas que operan en Bolivia, en Argentina, en todo el mundo. O sea, es Dios mismo abriéndonos camino. Amigos, es Dios mismo yendo delante nuestro, haciéndonos la provisión. Si vos tenés la visión, Dios te da la provisión. Si no tenés fuerza, Dios te da la fuerza. Si no tenés gente, decirle, Señor, conectame con la gente estratégica. Es decir, tenemos al más grande de nuestro lado, tenemos la victoria. Lo que nos falta, y ya lo dijo Jesús, falta gente. Faltan obreros, falta gente que diga, yo hay que ir al tema de la comunicación, yo voy a ir, pero te van a odiar, te van a criticar. Mire, a mí me critican de adentro y de afuera de la iglesia. Me van a tirar piedra por todos lados. Usted ya lo debe saber, si es pionero y trabaja por la transformación, lo deben haber criticado, debe haber sido un incomprendido. Usted siga, a Jesús le pasó lo mismo, pero tenemos que seguir porque es algo que está en el corazón de Dios, ver las naciones transformadas. Dios no es un Dios derrotista, Dios no es un Dios pesimista que nos hubiese dejado en el mundo para decir, chicos, lo siento, el mal les va a ganar, esperen un tantito, ya vuelvo a buscarlos. No, Dios dice, mire, queridos hijos, los dejo aquí, pero más vale que me llenen el mundo del Evangelio. Y termino con este versículo, dice Romanos capítulo 8, versículo 21. Dice, porque queda aún una esperanza. Dice que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. ¡Wow! Dígame si no es para ponerlo en un cuadro y leerlo todos los días. No dice que la esperanza es un partido político, no dice que la esperanza de Bolivia, de Latinoamérica, es una organización, una persona, un candidato presidencial. No, dice la esperanza de la creación son los hijos. Somos nosotros, queridos amigos. Y dice que vamos a ser liberados de la corrupción. ¿Cuál es el ícono que destruye nuestras naciones, toda Latinoamérica? La corrupción. Sin embargo, ya hay una palabra que nos anticipó la victoria, dice, la creación, y usted puede poner ahí Bolivia, yo diré Argentina, será liberada de la corrupción que le esclaviza para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. ¿Con quiénes? Hijos como ustedes, comprometidos por la tarea, que dedican tiempo, esfuerzo, pilas, estrategia, sus talentos, sus capacidades, sus profesiones para esto. Así que, queridos amigos, no se den por vencidos, que hay mucho por hacer. Estamos trabajando por la transformación, que es una idea del cielo puesta en cada una de nuestros corazones. Nada más, y que Dios les bendiga grandemente.